Y, y bueno, y espero no estarlo, ¿eh? Cuando ya me toque la hora final, quiero que sea en mi casa, no en un hospital, ¿no? Pero bueno, ahí andamos, pues, ¿no? Ahí andamos. Pues nada, pues es que todo sea para bien, Paco. Un abrazo. Ojalá sí sea Salvador. Esperemos, yo confío en que sí, ¿no? Yo insisto en lo que me decía mi intuición. Hay que ver un médico que relacione las dos cosas, la miastenia y la EPOC, y ver cómo se pueden atacar las dos cosas, ¿no? Entonces, a ver si por neurología vamos adelante en esto, y en fin, y espera el seguro, porque yo conozco médicos de diversas especialidades, pero no neurólogos, no conozco ninguno. He leído a uno que ya murió, el doctor Rolf Carballo, este científico español, pero que incluso me escribía con él varias veces. Pero en primer lugar está muerto y en segundo lugar, si no estuviera muerto, estaría en España, ¿no? Y no estoy para allá echarme un viaje a ver a un médico. Así que tenemos y un viaje largo. O sea que vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar al neurólogo que me asignen en el Seguro Social. En fin. Por cierto, Salvador, buenas tardes, Salvador. Vi tu correo, no te he podido contestar, pero reviso tu caso para ayudarte, no te preocupes. Gracias, Samuel. Muchas gracias. Ahí buscamos la información y te la paso de aquí al viernes. Órale, gracias, gracias. Pues fíjate que este libro que veríamos hoy, este reportaje, es apasionante. En primer lugar, seguramente ustedes conocerán a Alan Riding por el libro Vecinos Distantes, que fue una intuición muy fina, de México en relación con los Estados Unidos y Estados Unidos con México. Es un caso curioso porque Riding, que muchos han creído que es norteamericano, de hecho es británico. Y con los ingleses pasa algo que es de llamar la atención. ¿Cuántos ingleses, nunca hemos dudado que sean ingleses, pero nacieron muy lejos o conocieron Inglaterra muchos años después de haber nacido, incluso ya adultos y adultos ya maduros, ¿verdad? Lawrence Durrell y Rudyard Kipling y no pocos otros, ¿no? Es decir, no sé si por haber nacido en lugares tan lejanos de Inglaterra, por sentirse tan extraños o por ser tan poco dados a impregnarse de la gente a un modo de más intimidad, ¿no? A pasar la frontera de sí mismos, pero una terquedad de ser ingleses, vaya usted a saber por qué. Pero Riding es un caso, de hecho nació en Brasil y vivió en diversos países de América Latina antes de llegar a Inglaterra, luego llegó a Inglaterra, luego trabajó en Nueva York para el New York Times, pero en fin, un gran periodista, un notable reportero, y a mí me impresiona cómo le dio el golpe a la complejísima relación de Estados Unidos y México, y también cómo entendió a Francia y cómo entró en países latinoamericanos en situaciones límites que vivían con dictadores, y cómo les dio el golpe con tanta flema inglesa, con esa distancia, por otro lado, distancia crítica, y cómo cuidaba también no solamente los factores de hechos sociales objetivos, sino la cosa de cómo vivían las situaciones las personas. Pero no quiero entrar al libro hasta que Samuel no diga que ya arrancamos y en fin, ¿no? Pero es un reportaje muy hondo, muy largo, por otro lado, y que yo conocí el título un poco por casualidad, porque me lo regaló un amigo de Silvio Perel, que estará con nosotros la semana que viene, que, que fue una persona que entrevistó, por cierto, en la cárcel a Ramón Mercader y que escribió un libro muy interesante sobre Mercader, los sentimientos de Mercader, las contradicciones de Mercader. Y yo hice un programa con él, programa de él, pues, porque él iba a contar su experiencia con Ramón Mercader. Y el día que hicimos el programa me regaló este libro de writing que ciertamente devoré. Que devoré porque te va contando cómo vivieron la ocupación alemana, tantos y tantos, bueno, todos los franceses del sector cultural, digamos, desde la canción popular, el pensamiento, las ciencias,
cómo vivieron la cotidianidad de la ocupación. Y llama la atención también, ya estamos hablando del libro de alguna forma, que todas estas gentes vivieron toda la guerra en Francia, entre otros Picasso. Paco, si te parece, es buena hora para que arranquemos, ya son 6:23, entonces Ah, les bueno, damos la órale. bienvenida a todas las personas que se han conectado en Zoom. Vamos a empezar la transmisión por Facebook. Hoy es 11 de marzo y bueno, vamos a continuar con la sesión 8 del seminario sobre periodismo narrativo. Adelante, Paco, y muchas gracias. Muy bien, perfecto. Miren, lo primero que me llamó la atención del libro es que el libro lo tradujeron como "Y siguió la fiesta", y está bien traducido. Hace referencia a una canción popular que se llama "Et la fête continue", y la fiesta continúa. Esta canción la escribió la música Joseph Cosma, un judío húngaro que es el autor de Las hojas muertas, Les Feuilles Mortes, y Autumn Leaves en inglés, ¿no? De la música. Pero la letra es de Jacques Prévert, y Jacques Prévert es un poeta altamente popular, pero que no molesta a la persona más cultivada, digamos, ¿no? A mí me encanta Jacques Prévert, debo confesarlo. Lo he leído mucho, debo confesarlo, porque hay personas de la élite cultural que consideran que es un poeta excesivamente popular. Y no, y a mí siempre me ha tocado su poesía en muchos sentidos, su sentido del humor también, ¿no? Y aparte de que nació como yo en el mes de febrero y tiene un poema en que hace referencia eh, a eso. Je suis né en hiver, une nuit de février. Nací en febrero una noche, en invierno una noche de febrero. Meses antes había habido un fuego de artificio entre mis padres, etc. Et voilà, il y avait eu un feu d'artifice entre mes parents. Era el sol de la vida y yo ya estaba dentro. Bueno, Jacques Prévert escribió la letra de Las hojas muertas y también la letra de "Y la fiesta continúa", "Y la fête continue". Esta canción muy francesa, no creo que guste demasiado fuera de Francia, pero esta, esta canción la estrenó Yves Montand, que era muy amigo de Jacques Prévert, y luego la cantó Edith Piaf, y luego la cantó Patachou, y luego la cantó, o primero la cantó Léo Marchand, y mucha gente del music hall francés. Es interesante porque tiene mucho que ver con lo que sucedió en la ocupación alemana en Francia. La canción nos cuenta cosas muy tristes que pasan un 14 de julio. El 14 de julio en Francia, como ustedes saben, es la toma de la Bastilla, es un día de fiesta y se baila en las calles. Yo no sé si todavía, pero por años de años de años se bailaba en las calles al son del acordeón. La javac, que es un ritmo francés, un valsecillo de origen muy popular. Y ha habido algunos que han trascendido las fronteras de Francia, que no sé si se hayan traducido, pero desde luego sí se conoce la música. Uno reacciona por la música en no pocas partes del mundo. La gente baila en las calles, y lo que nos cuenta la canción son cosas tristes que pasan. Un atropellamiento, un suicidio. Por eso digo que es una canción demasiado francesa. Muchas cosas de la cotidianidad eh, poco agradables, mientras se oyen los acordeones y la gente feliz cantando y brindando en la calle, importándole a cada quien un bledo el dolor del otro, etcétera, etcétera. Y bueno, eso pasó en la ocupación también, ¿no? A pesar de lo que pasaba, de la humillación del invasor, de la presencia de la Gestapo, etcétera, pues la gente seguía su vida. Sartre estrenó, Marguerite Duras estrenó, Albert Camus estrenó en cuanto al teatro, Marcel Carné hizo su cine, Robert Bresson hizo su cine, incluso en medio de la ocupación filmó su primera película, Las Damas del Bosque de Bolonia, con la actuación, entre otras, de la novia de Albert Camus, Casares, y en fin, la fiesta continuó y se reunían en reuniones sociales a comentar la cotidianidad. Había personas de la resistencia
y muchas que no eran de la resistencia, que se habían acomodado, otras que de alguna forma colaboraban, algunos porque eran fascistas, otros no porque fueran fascistas, sino porque le tenían mucho miedo al comunismo, más incluso que al fascismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que ver cómo y por qué se llegó a esto, porque Alan Ryding había visto cómo en América Latina era muy raro que se apoyara un dictador. Es decir, había como una solidaridad inmediata de toda la gente de la cultura contra el dictador al que se llamaba el gorila, etcétera, ¿no? Quizá una excepción fue en Argentina con Perón, en parte porque Perón y Eva, su mujer, o fincado en Eva, su mujer, que le venía muy bien, los argentinos hablaban de, digamos, de la gente del pueblo, de los marginados, de los desposeídos, de los aplastados. No creo que muy desposeídos porque comían muy bien, sobre todo mucha carne, pero finalmente menos, pues no sé menos quién, porque todos veían bien a Perón, incluso Cortázar, que fue muy consecuente con su pensamiento de izquierda, pues no veía mal a Perón. Veían que ese líder de los descamisados seguía siendo una figura simbólica y popular. A mí me impresionó la única vez que he ido a Buenos Aires que hubiera un edificio en la avenida principal, donde está el, ¿cómo se llama? El monumento, Obelisco, el ¿no? obelisco, sí. Ahí hay, ese edificio se ilumina en la noche, las lucecitas, hasta que dan la cara de Eva Perón. Y me encontré que el ataúd de Eva Perón estaba como en un altar religioso, estaba en el Congreso argentino, ¿no? Y yo dije, esa es una enfermedad que tienen los argentinos, que se llama Eva Perón, ¿no? Que me parecía melodramática, como un tango radical de la nostalgia del inmigrante, etcétera, etcétera. Tal vez es mi extrañamiento en general ante lo argentino, que nunca he entendido del todo, pero en fin, el caso es que el caso es que allí sí hubo un cierto atractivo por la figura del general Perón, pero el general Perón parecía que era de izquierda, aunque su gran admiración era Mussolini, al que admiraba enormemente, mucho más que a Hitler, el que le interesaba era Mussolini, en fin. Bueno, el caso es que en general veía en América Latina que había esta solidaridad espontánea frente al dictador, frente al líder de la derecha, etcétera. Y se encontró que ante el invasor, por lo general, hay un rechazo que es muy claro, ¿no? Que es muy claro. Pero ¿qué pasó en Francia? ¿Por qué a los franceses no les gusta hablar de esto? Porque los colaboracionistas explícitos eran muchos, pero los no explícitos, ¿no? Los que finalmente se acomodaron, fueron no solo muchos, quizá la mayoría, ¿no? Lo cual también es algo que llama la atención cuando uno piensa que allí se dio la Revolución Francesa, que de ahí vino la modernidad y los tiempos revolucionarios, pues esto ciertamente es de llamar la atención. Y el hecho que Raiding haya reparado en ello ya es de cierto interés y que le haya puesto al libro Y la fiesta sigue, que es una canción popular francesa, pues también es de llamar la atención, porque es un modo de meternos dentro de lo que pasó en aquellos años. Yo creo que uno de los datos que él maneja y que es bueno tener a cuenta es que la Primera Guerra Mundial, para nosotros tan lejana, sigue siendo algo terrible, ¿no? Que sacudió a todo el centro de Europa. Por ejemplo, en Francia hubo un 4 millones de franceses muertos en el frente. No es poca cosa, ¿eh? Segundo, 1 millón de lisiados después de la guerra. Aquí me detengo un momento. Hay una novela, que es una hermosa novela. Yo digo que hermosa y buena novela, de Valéry Larbaud, que fue el traductor al francés de James Joyce, que fue un gran difusor cultural y que entre otras escribió una novela que se llama Fermina Márquez. Esta novela se podía conseguir en la colección austral, creo que ya no, pero creo que sí se puede conseguir, sin embargo, ¿no? Todavía. Fermina Márquez. Es una historia en que un coprotagonista
está basado en Alfonso Reyes. En Alfonso Reyes, Fermina Márquez es una colombiana, según nos dice Valérie Lagabó, muy hermosa, que traía a todos los compañeros del salón locos por el encanto de la colombiana. La pretendía un francesito, que es el que narra la novela, quizá un alter ego del propio Valéry Lagabon, y Alfonso Reyes, que tiene otro nombre, lo único que sabemos es que es un regiomontano que estaba estudiando en París. Finalmente, Fermina se va con, digamos, con Alfonso Reyes y al final regresa de la guerra el que cuenta la historia y va a ver al portero de la escuela, a quien todos querían bien, y el portero de la escuela les cuenta la historia que, digamos, Reyes o el que fue Reyes el modelo, había regresado a su país, Fermina se había ido a Colombia y la buena parte de los compañeros de ellos habían muerto en el frente, ¿no? Es que murieron muchos en la guerra que era llamada la Guerra de las Trincheras, que fue llamada así. A veces se quedaban semanas metidos en una trinchera, sabiendo que en cualquier momento caía un obús y podían morir todos. Por otro lado, la intensidad de estar en las trincheras, que la gente sabiendo que podía morir hoy, mañana, pasado, en un momento, se contaban cosas, esa necesidad de dejar un testimonio, el sueño de lo que pudo haber sido su vida y que quizá ya no sería, eran momentos de una enorme intimidad. Una de las personas que escribió un libro que apenas salió hace 2 o 3 años, que se llama Guerra, que es Louis Ferdinand Céline, el autor del Viaje al fin de la noche. El libro que se llama Guerra lo recopilaron editores y son apuntes que él tenía de lo que había padecido en las trincheras, donde fue ciertamente gravemente herido y pasó el fin de la guerra en un hospital. Bueno, este, gentes de todas las tendencias habían padecido la guerra o habían muerto en la guerra. Esto dejó naturalmente una huella y una huella muy profunda, a la que hay que sumar otra. Y esa otra es que, que la natalidad en Francia había bajado notabilísimamente, ¿no? Y esto fue también muy fuerte. Si ya no quieres tener hijos, puede deberse a muchos factores. Uno de ellos porque la vida es peligrosa y quizá hay que evitar la vida a más personas, ¿no? De todas formas, no es el optimismo, el sentido de cierta seguridad, de una afirmación, pues, de la existencia, que debería en principio obligar a los hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, ¿no? Imagínense, la mortalidad bajó enormemente y Francia volvió a recuperar sus 41,4 millones de habitantes que había tenido en 1911 hasta 1931, ¿no? Esto da una idea de un sentido de un país que no está afirmando mucho la vida. Y alguien que ha sido como yo aficionado a la canción francesa se da cuenta de la enorme tristeza de la canción francesa. Están, claro, algunos valses muy alegres, muy bulliciosos, muy bailables, pero también unas letras que hablan del dolor, una canción que cantaba Juliette Gréco, que llamaron la musa del existencialismo. Son dos jóvenes que se quieren, que se besan en las esquinas, en los rincones, en las escaleras del edificio en que viven, y ella le dice a él, Notre vie c'est maintenant, nuestra vida es aquí y ahora. Olvídate del futuro, olvídate, es aquí donde tenemos que vivir y vivir con toda la intensidad que se pueda. Pero si la cito es porque son muchísimas las canciones que tienen ese fondo, a las mismas hojas muertas cuya música hermosa y triste la escribió un húngaro refugiado en Francia, Joseph Cosma, y Jacques Prévert es un muy amigo de Buñuel, por cierto, es un poeta del tiempo. La canción popular refleja, bueno, Edith Piaf, la misma aparición de Edith Piaf, como decía el torero Joselito, que no sé si habla francés, pero que decía que oírla le encantaba, le conmovía profundamente porque le hacía sentir el dolor humano. José Miguel Arroyo Joselito, el torero,
es un hombre al que abandonó su madre, era hijo natural, y la madre lo dejó en un orfanatorio en Guadalajara, España. El padre desapareció, ya apareció más tarde en su vida, y naturalmente que alguien que tuvo esta experiencia de abandono, pues es alguien pues que intuye, intuye el abandono, el dolor, incluso cierta tendencia de él a la depresión. Yo decía, esto es una cosa muy subjetiva, que es contemporáneo de Ponce, que a mí me gustaba mucho más que Ponce. Me llegaba mucho más hondo que Ponce, pero había tardes en que Joselito no estaba, no existía. Cuando le muerde a alguien la depresión. Es decir, hay quien tiene la depresión, la lleva consigo, generalmente por un sentido de abandono, y no sabes cuándo se apodera de ti el sentimiento depresivo, etcétera. Bueno, había como un sentimiento depresivo en Francia. Por otra parte, los nacimientos se debían más bien a padres o madres extranjeros. Había una gran inmigración en Francia desde antes de la Primera Guerra Mundial, y todo esto marca también una atmósfera, digamos, en el país, ¿no? Y claro, la Segunda Guerra Mundial es muy temprana. Si tomamos que el fin de la primera fue el 14-18. Imagínense ustedes, no fueron tantos años, ¿no? Hasta el treinta y tantos, y poquito después la entrada de los nazis en Francia, ¿no? A toda esta situación sumas el sentido de derrota. Francia perdió la guerra franco-prusiana, la guerra frente a los alemanes. Alemania estaba en un momento de exaltación con un político genial textualmente genial, que era Otto von Bismarck, que fue el artífice de la unidad alemana, que era un hombre no solamente con una visión política muy profunda, fue el creador del del seguro social, el equivalente, pues, alemán, pero que fue de alguna manera el ejemplo para el resto de los países occidentales. Era un aristócrata, pero era un hombre con mucho sentido de la realidad, y fue un hombre que cuando no solamente construye la unidad alemana, sino que en las numerosas invasiones que ordenó, se salió inmediatamente. Es decir, invadió Dinamarca para apoderarse del Schleswig-Holstein, una salida al mar importante para Alemania, e inmediatamente resarció con lo que pudo a los daneses y regresaron los alemanes. Humilló a Francia en la guerra de 1870, a Napoleón III, demostró que Napoleón III era puro ropel, ¿no? Eh, pura, pura propaganda, como si él encarnara a su tío Napoleón, y está muy por debajo en todos sentidos y se retiró. Entró en Viena para hacerles presente la importancia de colaboración pangermánica, pero inmediatamente se retiró. Alemania no es Austria, que está ligada al Imperio Austrohúngaro, pero compartimos la lengua, etcétera, etcétera. Fue una vida de éxitos. Y cuando muere Federico Guillermo I y su hijo, el Kaiser, es el que el nuevo Kaiser toma el poder, le dice, mira, ya me voy, pero hay algo que tienes que tener siempre presente. Alemania está en el centro de Europa. Si atacas al norte, protégete por el sur. Si atacas por el este, cuídate por el oeste. Es decir, cuidado con una guerra mundial, porque no la podremos nunca ganar. Y tenía razón. Lo que pasó fue la Primera Guerra en que Alemania perdió, pero el hecho es que Alemania estaba ganando. Es decir, la invasión norteamericana, la entrada de los norteamericanos fue decisiva para que las cosas cambiaran y Francia quedara como triunfadora, que de hecho estaba vencida por los alemanes. Todo esto marca, además, la inicio de la ruptura, ¿no? De la pérdida del imperio francés en ultramar, del colonialismo también golpeaba al espíritu de los franceses. Bueno, todo eso explica que no es un país que está en un momento de afirmación de sí mismo y que, y por otro lado,
Era el tiempo en que el Partido Comunista francés tenía mucha fuerza y sobre todo las juventudes veían con verdadero entusiasmo el experimento de la Unión Soviética. Y esto a los franceses de clase media, que eran la mayoría, les causaba terror. Es decir, muchos veían o Hitler o la Unión Soviética. Eso también dividió tremendamente tremendamente al país. Había algunos que se decantaban, por tanto, por aceptar a los alemanes como una defensa frente a la posibilidad de verse sovietizados, ¿no? Y por otro lado estaban los muy activos del Partido Comunista y por otra parte los católicos. Francia todavía tenía un catolicismo muy fuerte, decisivo, con grandes escritores católicos en ese momento. Mauriac, Bernanos, Gabriel Marcel, Daniel Robs y Julian Green, aunque él se consideraba norteamericano, era hijo de norteamericanos, etcétera. Y luego la figura emblemática de Charles Péguy. Charles Péguy, gran poeta, extraordinario poeta. Charles Péguy es un hombre en muchos sentidos excepcional, pero como muchos franceses en la época, fluctuó. Primero era católico, luego tenía un nacionalismo que no lo veía tan lejano del nacionalismo alemán del tiempo. Incluso se vanagloriaba de una cosa estúpida, por más inteligente que fuera, y sensible. Yo creo que los seres humanos tenemos que cuidarnos de no caer en estupideces, lo cual se da con harta frecuencia, ¿verdad? Y Charles Péguy se vanagloriaba de que él solo había leído autores francés. Oiga, con lo que hay en lo que dijo Grecia, lo que dijo Roma, lo que, no sea usted tonto, lo que ha dado Rusia, lo que no, él había sido formado como eminentemente francés. Luego se casa con una mujer, él era católico de misa, creo que diaria, con una mujer que era agnóstica, sino atea, pero se enamoran hondamente. Y, y de hecho ella le dice que no se quiere casar por la iglesia y que no quiere bautizar a los niños. Y con un hombre de una fe profunda y de un respeto al otro, al respeto al otro, al no lograr convencerla, la respeta, confiando en que la gracia actuará y que algún día sus hijos recibirán la comunión, el bautismo antes, en fin. Se va a la guerra y muere en las trincheras. Eh, Muere el joven Peggy con la aureola de la juventud heroica, la juventud que se entrega, etcétera. Posteriormente ella se va a convertir y va a bautizar a los niños, etcétera. Pero también se escribieron algunas novelas que hablan del estado de ánimo de la época. Una de esas novelas la escribió un joven de 21 años, Raymond Radiguet, y se llamó, él escribió solo dos novelas porque murió también en la guerra, que El diablo en el cuerpo, El diablo a corps, fue la primera de un muchacho reclutado en el ejército, combatiente, que conoce en un día de asueto a una mujer de la que se enamora, una mujer casada, y tienen relaciones de un erotismo fuerte, extraordinariamente dada la relación en la novela, la relación íntima, cuyo marido estaba en el frente, ¿no? Y la fiesta sigue, ¿no? Y la fiesta sigue. Esa novela marcó a los jóvenes del tiempo y los marcó mucho. Era también un canto abierto y libre y hondo al erotismo. Y, en fin, y la otra novela fue El Gran Moño, un joven decepcionado por la guerra, por el dolor, por la cercanía del sufrimiento. Esa novela era bueno, el autor Alain Fournier fue una especie de José Agustín, o lo que significó José Agustín en nuestro medio,
en en los años 60. Pero también en esa generación estaba Céline. Louis Ferdinand Céline es todo un caso que también como Charles Peguy, él estudia medicina, se va a trabajar en un barrio obrero y, y se da cuenta de que no tienen nada y que necesitan medicina, necesitan cuidados y empieza a desencantarse de todas las creencias. Lo primero que hay que hacer es trabajar con esta gente. Y como psiquiatra que era, cuidar a esta gente y no cobrarles a esta gente, porque se deprimen, porque también tienen un sentido de derrota, porque también les muerde la depresión, etcétera. Louis Ferdinand Céline era entonces un hombre de la izquierda que entra al Partido Comunista y se vuelve un activista comunista. Eh, hombre que hombre profundamente curioso de lo humano, conoce a una mujer que era secretaria de Henry Ford y se va a Detroit y en Detroit seduce, bueno, ya seducida esta mujer y su amante, eh, lo presentan con Henry Ford y Henry Ford siente que es un hombre inteligentísimo y lo contratan en la Ford Motor Company, donde hace no poco dinero. Era un hombre de una inteligencia verdaderamente brutal, excepcional, profunda y práctica también. Luego regresa a Francia, un activista del Partido Comunista, y acaba siendo un colaboracionista alemán. Incluso llega a unas actitudes de cinismo absoluto, de cinismo absoluto que lo llevaría a decir cuando acaba la guerra, cuando la guerra está acabando, y ya se da cuenta que Alemania la pierde y que él había sido un viajero frecuente a Berlín, donde lo recibía eh, siempre que llegaba, Joseph Goebbels, entre otros, y llega a decir, bueno, yo voy a cobrar derechos de autor. ¿Por qué? Pues, por 6 millones de tipos, los judíos muertos en los campos. Él sea cínicamente dijo, me voy a Berlín, la guerra acaba y yo voy a cobrar, ¿no? Antes de que sea demasiado tarde. Luego, con esa inteligencia práctica que le caracterizaba, Louis Ferdinand Céline se va a Noruega, porque sabe que si va a Francia, el gobierno del general de Gaulle va a promover su fusilamiento. Y regresa a Francia cuando sabe que ya los ánimos se han calmado, que la gente quiere olvidar todo y que su cárcel será muy breve, como en efecto pasó. Finalmente muere de una apoplejía cuando estaba en la casa de campo que tenía, etc. El libro que había escrito y que le ganó el elogio primero de los marxistas franceses y luego se arrepintieron de ello y hablaron muy mal de él, se llamó El viaje al fin de la noche. Es un libro que cuando lo leemos llama la atención por dos cosas. Al nivel formal, porque está escrito casi sin punto, notable. Pero por otro lado parece cartesiano, porque no es como Joyce. En ese sentido no es tan moderno. Me refiero tan próximo a los tiempos que se vivían. El libro es de sujeto, verbo y complemento, nada más que sin puntos. La lógica, la cosa racional fuerte que marcó la educación francesa desde la época de René Descartes. Y el cartesianismo, pues. Pero el libro es terrible. Lo que importa es vivir y los hombres y en las mujeres se usan los unos a los otros, se aplastan los unos a los otros. Es un mundo sin piedad y por tanto hay que asumir que lo que priva, disfrazada o deliberada, es la ley del más fuerte. Un libro que también da mucho el pulso el pulso de los tiempos, ¿no? Pero un libro que ha fascinado a gentes de las más diversas tendencias, que sigue escandalizando, que muchas personas sienten como cuando lo leen una especie de repugnancia frente a pues a tanto cinismo se siente cuando se lee la obra. Por otro lado, un hombre que debía ser muy simpático, aunque todo lo mitificaba,
y todo lo convertía en lo que él se le pegaba la gana. Su madre era una buena católica, más bien conservadora y amante del buen orden. Su padre era un burgués que llevaba el dinero a casa siempre, muy cuidadoso de cuidar la familia, y él los pone en sus memorias y en lo que decía, a ella casi como una prostituta y a él como un pobre imbécil. Incluso entre las anécdotas de su vida, lo mandan a Alemania, porque él quería ir a Alemania, cuando era muy joven y antes de la guerra, a casa de unos grandes amigos de sus papás, y él termina seduciendo a la señora eh, con toda tranquilidad y sin ningún tipo de resquemor. Bueno, ese fue Louis Ferdinand Céline. Pero Francia venía o descendía a los franceses de aquel tiempo de la obra literaria de Marcel Proust, que es un canto a la nostalgia, al tiempo perdido, a lo que ya no va a volver, etcétera. Un libro lleno de melancolía, lleno de una prosa brillantísima que lo envuelve a uno y le comunica a uno esta cosa del pasado que no va a regresar, del tiempo que pasa en misericordia, etcétera. Pero también de Solá, que sacó todos los horrores y las contradicciones de la época que se vivían tanto en Francia como en el resto del mundo. Es una literatura, en el fondo, muy pesimista, la de Emile Zola, pero que fue el que defendió al general Dreyfus o al coronel. Dreyfus era judío, había peleado en la Primera Guerra Mundial, había sido condecorado y porque convenía a los militares lo acusaron de traidor a Alemania y lo mandaron allá a América, a la Isla del Diablo, donde estuvo encerrado muchos años siendo inocente. Dreyfus enciende la polémica y Francia se divide entre dreyfusistas y antidreyfusistas. Ahí surge un primer avance de antisemitismo que también hizo que no se vieran tan extraños los alemanes. Pero además de todo eso, los alemanes nombran como jefe de los ejércitos invasores nazis a Otto Abetz, que era un hombre que amaba profundamente la cultura francesa y que trató muy bien a los pintores, escritores, eh, bailarines, etcétera. Todos fueron, como quien dice, muy bien tratados, invitados a grandes cenas. Goebbels, que amaba el cine y que era muy intuitivo y muy político, invitaba con harta frecuencia a comidas en Berlín a los grandes actores y actrices del cine francés. Y desde luego se permitió que filmaran los franceses, los productores franceses, lo que quisieran. Claro, ninguno atacaba al Reich, porque eso hubiera sido la sentencia de muerte. Ni la enorme mayoría eran judíos, porque eso sí no lo permitiría la retórica nazi y los intereses nazis. Y sin embargo, Jean-Paul Le Chanois, que era un francés judío, permaneció al frente del sindicato de cinematografistas franceses y pudo realizar sus películas. En aquel tiempo Alemania sabía que lo que podía vender a los franceses en cultura era la música y mandaba a von Karajan y a Eugen Jochum. Este Eugen Jochum no era nazi y además era católico practicante, a dar conciertos con las grandes filarmónicas alemanas, Wilhelm Kempff y Alfred Cortot, este último sí nazi o sintiéndose próximo al nazismo, y Kempf no, pero iba a tocar, ¿no? Pues, iba a tocar y se llenaban las salas de concierto y franceses no nazis asistían entusiasmados a oír tocar a Wilhelm Kempff, sobre todo a Beethoven, a Schubert, a Brahms, etc. Toda esa era la atmósfera que se vivía. Entonces, toda la investigación de Writing es ver cómo pasaron la guerra, preguntándose cómo es posible que hasta Picasso pasara toda la guerra. Todos sabían que Picasso era un miembro bueno, no un miembro porque no era un hombre que se afiliara, pero un próximo al Partido Comunista Francés. Todos sabían que Picasso
era radicalmente antifranquista, todos lo sabían, pero pasó ahí toda la guerra y hasta le regaló un que otro cuadro a algunos de estos alemanes amantes del arte, porque era muy listo también, en el sentido práctico, y Picasso parasitó toda la guerra sin mayor, sin mayor problema, a pesar que era como era públicamente. Este, Era una cosa muy compleja y si lo conocemos hoy en día es gracias al libro de Alan Riding. Edith Piaf cantó, igual que Maurice Chevalier, para los franceses presos en Alemania. Cantaba, pero también lo hacía este, en, en conciertos que le pedían los alemanes que amantes de la cultura y de la tradición francesa, etcétera. Lo mismo Chevalier. Chevalier tiene una canción que se llama Ça fait d'excellents français, esto hace excelentes franceses, para justificar a los franceses que, bueno, protegían al judío que pudieran, a las personas necesitadas, cumplían su chamba, eran trabajadores positivos, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso hasta le hicieron un juicio, finalmente salió absuelto. Así pasaron al tribunal después de la guerra, al tribunal de investigación de todo lo que cuestionándolos por haber de algún modo haber colaborado y saber hasta qué punto su colaboración había costado o no había costado vidas. Fue toda una purga, digamos, que se dio después de la guerra. Todos habrán visto fotos de mujeres alemanas que habían tenido, digo, franceses, en relaciones con alemanes. La gente las acusaba. A la gente le encanta acusar, digo, la mala leche, ¿no? Por no encontrar mayores virtudes en sí mismo. Y a estas mujeres, por haber tenido relaciones con algún alemán, les cortaban el pelo y, y no las encarcelaban. Aquello no pasaba más que de humillarla, ofenderla y gritarles, etc. Algo más bien desagradable, ¿no? La más absoluta falta de piedad, de misericordia con el prójimo. Se desataron toda la mala leche que podemos tener nosotros dentro en un momento en que nos sentimos muy lavada nuestra conciencia viendo al que es objetivamente negativo u objetivamente malo. Algo muy, muy terrible realmente aquellos años. Lo interesante es que lo haya investigado con mucha atención Alan Riding y nos va dando en este reportaje lo que se vivía en aquel tiempo, ¿no? Esto es lo que me parece más extraordinario de, este, de este gran reportaje que va pasando los diversos años de la guerra y de la ocupación. Recuerden que en Francia se pudo dar todo esto también porque el mariscal Pétain, que había sido un héroe de la Primera Guerra Mundial, el gran general de la batalla de Verdún, etcétera, Pétain se maneja con que ya basta de guerra, ya basta de muertos, ¿no? Y hace el armisticio, es decir, el pacto con los alemanes, siempre y cuando se respete un gobierno, entre comillas, francés, que va a tener su sede en la ciudad de Vichy, y por eso se mantuvo el sur abierto para que se pudieran proteger aquellos franceses que no fueran judíos, ¿no? Porque ahí Pétain pacta con los alemanes, de hecho la entrada de judíos también, si fuera necesario. Algunos en ciudades como, como Cannes o como las ciudades de Provenza, en el sur, lograron salvar sus vidas, escondidos, ¿no? El caso de la novelista exiliada ucraniana, hija de banqueros, Irene Nemirovsky, fue, fue notable porque Irene Nemirovsky se fue también hacia el sur. Su mamá, que era una mujer de mundo, esposa de un hombre muy rico, un banquero muy rico, ucraniano también, nadie la molestó, se cayó la boca, vivía escondida sin llamar la atención. Lo mismo su padre, y les encargó a las niñas, a las hijas,
ella finalmente se convierte al catolicismo y le pide a su marido o lo disuelve o lo, o lo lleva, lo convence de que sea católico también. Eran judíos ucranianos y en efecto reciben la comunión de un cura católico rumano que se da cuenta que el cristianismo está ligado a la misericordia y a la piedad y que les dijo más o menos, ni se preocupen, ustedes son judíos, Jesús también lo es. Y hacen el rito, le pide y la disuade a ella de que pida la nacionalidad francesa, aprovechando que ella era admirada por un fascista radical, gran poeta por otro lado, que era Brasillac. Yo recuerdo una novela de Brasillac que me conmovió mucho, que se llama en francés Comme le temps passe, como pasa el tiempo, novela muy recomendable, y un gran poeta y el primer hombre en Francia que hizo una historia del cine y una antología del cine del tiempo. Libro espléndido. El católico Mauriac, que colaboró con la resistencia y amigo del general de Gaulle, le pide a de Gaulle, después de la guerra, piedad por Brasillac, pero Brasillac era tan apasionado, tan antisemita, etcétera, que de Gaulle no lo permite y lo fusila. Pero él leía con entusiasmo a la judía Nemirovsky. Es decir, izquierdas y derechas coincidían en que Irene era una gran novelista y sin embargo murió en un campo de concentración, primero su marido en Auschwitz y luego ella también, ¿no? Todo esto es tremendo, todo esto que pasó. Y hoy en día sí lo tenemos por un reportaje que nos va contando qué fue de Sartre, qué fue de Camus, qué fue del gran músico Francis Poulenc, que fue un gran músico que le costó mucho, tuvo una lucha interior para asumirse como que era también un homosexual, lo cual no era lo que te dejaba mejor parado en la sociedad del tiempo. Poulenc tuvo el valor de asumirlo y de no dejar de ser católico y dejó unas obras que muchos conocemos y son obras de fondo religioso extraordinarias, un manejo orquestal verdaderamente espléndido, etcétera. Pero todos finalmente pudieron vivir. El reportaje también no solamente rescata todo este tiempo, sino también nos hace ver que todo lo que nos ha presentado el cine de Hollywood no tiene poco que ver con la realidad. Esos alemanes que parecen hablar como un bulldog, ¿verdad? Pues no eran muy amables, estaban encantados, les encantaba ir a bailar al Moulin Rouge y a los diversos, muchos centros de diversión que ha tenido siempre París, ¿no? Y Francia en general, y la iban pasando y vivieron y se acomodaron en todos los años de la ocupación, ¿no? De Mauriac hay una anécdota, esa no la cuenta Alan Riding, pero yo que he sido un lector de Mauriac casi toda mi vida y que por tanto he investigado todo lo que he podido, más los dos volúmenes que salieron hace 10 años de una gran biografía de Mauriac, en total son como 800, 900 páginas, que para mí no tienen pierde. Por otro lado, cuenta la anécdota cuando le siguieron la pista a Mauriac como alguien que había protegido judíos y que había apoyado a la gente de la resistencia y lo van a buscar a su casa para prenderlo. Y el que mandaba el regimiento era un bávaro católico y cuando ve quién era, dice, pero en mi casa estaban los libros de usted. Mis papás son católicos y yo también, como usted, ¿no? Y entonces le dice, váyase al sur y disuelva el regimiento, le salva la vida a Mauriac y Mauriac, por seteo práctico, se larga a Burdeos. Pero fuera de esto no pasó a mayores el asunto, ¿no? Se vivía, claro, con la tensión. Por ejemplo, Truffaut lo cuenta en un hecho de la vida real, en la película El último metro, de una actriz de teatro casada con un actor de teatro judío francés, al que le están siguiendo la pista, y finalmente cómo hacen para salvarle la vida, para protegerlo, para ayudarlo,
pero finalmente no pasó del miedo, el susto y, y la fraternidad de unos actores para salvar una vida humana, etcétera. No, es decir, era una época. Y estaban los ecologistas también, y por tanto pacifistas, casi todos ellos. Entre otros, el gran novelista Jean Genet, a quien le hicieron un juicio como colaboracionista y no probaron nada, porque Jean Genet lo que hizo siempre fue que había que luchar por la paz, a como diera lugar, sin colaborar con el gobierno de Pétain, que consideraban que aquello era un artificio, ¿no? Para, es un artificio para finalmente conservar aparentemente una Francia que seguía siendo Francia e independiente del Reich alemán, lo que en la práctica pues no era ciertamente cierto. Recuerden que Jean nos contó esa historia bellísima de de un campesino en los Alpes que busca rescatar la naturaleza, rescatar todo el sentido ecológico. La película es muy bonita, por cierto, es relativamente reciente, creo que se hizo para la televisión, pero todo el pecado, digamos, de Jean Genet fue defender la paz, luchar por la paz y que lo importante era la restauración de la paz. Pasando rápidamente revista a, a personas de la época, eh, ya había dicho, claro, mire, por un lado estaba el nacionalismo francés radical, de los que querían salvar la tradición francesa, que le tenían terror a lo que significaba la Unión Soviética y el internacionalismo comunista, que era Maurice Barrès, Charles Maurras, el propio Brasillac, el crítico de cine y poeta Lucien Rebaté, etc. Luego el caso Peguy, cristiano, socialista, hoy habría sido seguramente alguien de la teología por la liberación, pero que sin embargo, profundamente enamorado, respeta la voluntad de su mujer y no, no obliga ni busca a escondidas la primera comunión y el bautizo de los hijos, etcétera. Por otro lado, el Frente Popular, los que sí eran militantes comunistas y prosoviéticos. Por otro lado, el fuerte grupo de católicos, Mauriac, que toma partido contra Franco, Bernanos, que también toma partido contra el general Franco, no a favor del general Franco, era monárquico. Además, y que su hijo peleó con los nacionales en España, pero cuando vio las atrocidades de los nacionales en Cataluña, escribió ese libro que se llama, se me está olvidando el nombre un libro que describe todos los asesinatos que se cometieron también en nombre del catolicismo y en nombre de España, etcétera, ¿no? Georges Bernanos. Luego estaba también Paul Claudel, que también simpatizaba con los nacionales en la guerra de España, que había tomado partido, pero que desde luego no era un nazi. Y estaba Jacques Maritain, que desde un principio eh, hizo la denuncia fundamentadísima del horror fascista, pero que era un profesor, bueno, que se largó, inmediatamente se exilió, porque era un profesor muy admirado en Princeton, en Harvard y en otras universidades, y se fue a los Estados Unidos, pero que se fue de modo, vamos, sin pensarlo, porque su mujer era judía, y inteligente como era y sensible, se dio cuenta que si él se quedaba, tenía que entregar a su mujer, cosa que no iba a hacer, por supuesto. Entonces Maritain se va a enseñar en Princeton y pasó toda la guerra dando clases en los Estados Unidos, salvando a Raiza y a la hermana de Raiza, que vivían junto con él, ¿verdad? En fin, un movimiento católico muy poderoso en aquellos años. Y luego estaba el abbé Pierre, el abate Pedro, un monje que salvó una cantidad enorme de vidas a costa de sí mismo, sin ningún temor y con la capacidad de criticar a los invasores con todas sus palabras, abrigado, protegido por el hecho de ser un hombre que tenía fama
fama de santo. Una figura tremenda por su personalidad enorme, por su valor enorme también, y un hombre también sensible que, que era un seductor, que tenía una profunda atracción por las mujeres y ahora se le ha querido desprestigiar, pero el bien que hizo fue tan grande que todo el mundo lo quiere olvidar y no ver y hacen bien de alguna forma. Lo importante fue el ejemplo que dio, ¿no? De solidaridad con el prójimo, etcétera. Lo único ya no tan, digo, para mí es que me provoca algún grado de rechazo, es que al final ya estaba muy grande, que haya buscado seducir a una muchachita, porque unas cosas son las cosas de adultos y otra cosa es seducir a una chiquilla de 12 13 años, etcétera. El famoso Abbé Pierre que se destapó pues toda esa otra parte de su vida, ¿no? Pero un hombre que fue un hombre, vamos, que protegió muchas vidas y a costa de suya, a costa de su propia vida, y que llegó a enfrentar a la Gestapo, porque sabían que la gente se rebelaría si intentaran alguna cosa contra él. Bueno, una enorme complejidad. Y un mexicano también, que pasó también, ver las transiciones, comunista, fascista, creyente, no creyente, fue Ramón Fernández. Yo me interesé por Ramón Fernández. Después vi que, bueno, me había interesado siempre en Ramón Fernández porque los grandes escritores franceses del siglo XX, es raro el que no menciona a Ramón Fernández como el más profundo de los críticos de la literatura francesa del tiempo. Y Ramón Fernández nació en México, llegó de niño a Francia, su papá era un porfirista notable y se crió en Francia. Después vino la Revolución, se quedó a vivir en Francia, se naturalizó francés ya adulto y escribió libros imperdibles, digamos, para el que le interesa o estudia la literatura francesa. Todos mencionan, es raro el que no lo haga, incluso André Gide, que era tan ultracrítico, las excelencias de Ramón Fernández. Ramón Fernández hizo además, bueno, tenía mucho dinero, como Poniatowska, que también nació allá y que era un poco más joven, pero que vivió con todas estas personas, ¿verdad? Desde que era chiquita, no hay que olvidar que es hija del heredero al trono de Polonia, que ya murió, el príncipe Poniatowski, y que su mamá era una distinguida dama en la época de don Porfirio. Ramón Fernández también era de la alta burguesía en tiempos de Porfirio Díaz, tenía pasión por los coches, especialmente los deportivos, tenía dinero y tenía varios, y además de ser un seductor, dicen que era un hombre encantador, un hombre que encantaba, pues, ¿no? Que provocaba enamoramientos, así es. Y luego acabó siendo colaboración. Está. ¿Por qué? Vaya usted a saber. Porque lo trataban bien, porque en el fondo creía que hacía falta un orden básico en Francia, que solo se iba a encontrar si las personas se sentían justificadas en un sistema que de alguna manera explicara la historia, explicara la realidad y garantizara el buen orden, etcétera, etcétera. Pero un personaje mexicano-francés poco estudiado. Su hijo Dominique, que ha venido a México varias veces, murió hace muy poquito, fue el gran líder de los movimientos de los derechos gays en Francia. Dominique Fernández, ¿no? Hijo de Ramón Fernández. Pero yo sí investigué a Ramón Fernández porque me impresionaba que Sid hablaba de Ramón Fernández, que Mauriac hablaba de Ramón Fernández, que Bernanos hablaba de Ramón Fernández, que Prévert hablaba de Ramón Fernández, que todos hablaban de Ramón Fernández. Y yo pensaba, debe ser un español, digo porque es país fronterizo, que anduvo por allá, que allá se quedó, o en fin. Y un día dije, ah, caray, Ramón Fernández es mexicano de origen. ¿Y se reconoce en México ese trabajo que hizo Fernández? Fíjate que habría que ir,
donde sí ha habido muchos artículos, a la revista primero Plural con Octavio Paz y luego Vuelta y luego Letras Libres con Krause, porque Christopher Domínguez conoce muy bien la vida y las obras de Ramón Fernández. El libro que yo sepa no, ¿eh? Que yo sepa no. Habría que Suena ir. muy interesante el personaje. Ah, claro que lo es. Te digo, la gran figura paradigmática, digamos, para estudiar las letras francesas del siglo XX. Y él llegó, ya sería un niño de 10 12 años, ¿no? A Francia. Alguna vez viajó a México, luego llegó la revolución y ya pues había estado muy mal visto su padre. Incluso creo que había sido el equivalente a jefe del gobierno de la ciudad aquí en México. Hubo muchos, ¿eh? Ese es un libro que estaría por hacerse. Muchos mexicanos notabilísimos que venían del porfirismo, que se educaron allá, que se hicieron franceses y que para los franceses son franceses, ¿no? Entonces aquí no se les pela porque se creó el gran tabú, ¿no?, de los porfiristas y se olvida que, pues que eran unos chiquillos cuando llegaron allá, que se formaron allá y que hicieron su vida allá, porque además para ellos era, pues iban a estar un tanto cuanto, ¿verdad?, estigmatizados en México. Bueno, sobre Ramón Fernández habría que ir a la hemeroteca, ¿no?, de Vuelta o de Letras Libres actualmente, ¿no? Porque ahí debe Krause tener todo muy bien organizado, supongo. Bueno, y la hemeroteca, los números, pues, de la revista y buscar Christopher Domínguez sobre Ramón Fernández. Pero bueno, en fin, una figura interesantísima en todos sentidos, ¿verdad? Eh, y luego también, bueno, este punto que yo creo que es importante, esas transiciones de socialistas, ¿no?, a derechistas, digamos, ¿no? Esas dudas que había en el tiempo, esa inseguridad que había y esa necesidad de buscar un sentido a la vida social, que también era muy importante, la búsqueda de sentido. Si no hay sentido, hay desvinculación. Y si la desvinculación llega a un grado muy alto, entonces se rompe una nación, ¿no? Se rompe un mínimo orden, porque el orden, en tiempos de desorden, no hay policía, por grande que sea el número de gente, que pueda contener ese desorden. Lo que sostiene el orden, lo que sostuvo el orden en Nueva España, era la fe católica y la Virgen de Guadalupe. Desde luego, eso mantenía el orden, la creencia, el sentido de autodignidad, etcétera. En la medida en la cual se va perdiendo la fe vinculante, sin la cual nos explica la cristiana, que fue un movimiento popular, nos vamos volviendo distantes los unos de los otros. ¿Qué nos une? ¿Qué nos mantiene unidos? La fuerza que para ciertas personas tiene el populismo aquí y ahora, y no solo aquí en México, se debe a que hay un vacío de vínculos naturales, ¿no? En la medida en la cual el campo se disminuye, ¿no?, hay menos gente en el campo y el campo casi desaparece, ¿no? En el campo todo el mundo tiene una fama. Esto me hizo ver un campesino en Nepantla que me impresionó mucho. Él me hablaba de que cuando alguien llegaba al pueblito de Nepantla, era un fuereño y no tenía fama, todos lo miraban por las ventanas. ¿Quién es este? ¿Qué busca este? ¿Por qué está aquí este? Porque había una vinculación muy poderosa entre todas las gentes del lugar. El fuereño, si había desorden, se debía al fuereño. Entonces había que atender al fuereño, saber quién era el fuereño y defenderse del fuereño. Pero hoy en día, con tantos que inmigran y se van al otro lado o a donde puedan, nuestra burguesía está yendo de un modo, no diré que masivo, pero casi a España. La colonia mexicana en Madrid en este momento es cada vez mayor y la gente muy humilde sigue yendo a los Estados Unidos, que es lo que está más cerca. Y ahora se le está cerrando la puerta también, ¿no? En fin, todos esos son potenciales de violencia, de diversidad, de desorden, etcétera, ¿no? Por último, quiero recordar otra canción de la época que escribió Rey Ventura. Rey Ventura fue alguien que tuvo que irse de Francia
era un gran jazzista francés, con su orquesta manejaba el swing, ¿no? Tocaba esa canción, Je suis swing, yo soy swing, era de música muy americana, fue un gran introductor, era francés, francés judío, y tuvo que irse y escribió una canción que se llamaba Tout va très bien, Madame la Marquise. Todo va de maravilla, señora Marquesa. Una canción terrible, porque la marquesa le pregunta a su criado, oiga, todo está bien en el rancho. Sí, sí, señora marquesa. Mire, se quemó el granero, pero tú vas très bien, madame la marquise. Y todo va muy bien, muy bien, muy bien, pero todo va muy mal, muy mal, muy mal. Y finalmente se matan o se suicida, ya no me acuerdo, al marido de la marquesa, y el criado sigue diciendo, tú vas très bien, madame la marquise. Eso lo escribió Rey Ventura. Rey Ventura, que toca, por cierto, en una película francesa. La película es muy floja, es una película comercial, de lo más simple, pero él compuso la música y la música es muy bonita y fue el debut en el cine de Audrey Hepburn, que no debutó en Hollywood. Ella, como ustedes saben, es de origen belga, pero ella debutó en esa película francesa que se llama Iremos a Montecarlo, con Philippe Lemaire. Bueno, ya mi memoria falla, es una película en blanco y negro, con una canción que se llama Oui, mon amour, c'est toi qui as raison. Sí, amor mío, eres tú quien tiene razón. Una música padrísima que uno sale del cine cantándola. Es lo único que vale en la película, pero en fin. Rey Ventura fue un introductor de los ritmos norteamericanos en la Francia del tiempo. Judío también tuvo pues que salir de Francia huyendo, ¿no? Y era tan francés que regresó en cuanto acabó la ocupación, ¿no? También, bueno, los amores de Leonora Carrington y Max Ernst, todo esto lo va rescatando Alan Riding, pero lo interesante es que nos da una sociedad en crisis, una sociedad sin vinculaciones fuertes, una sociedad dividida, etcétera, etcétera. Recuerden ustedes, y ahora tenemos que entrar, ¿no?, a la discusión entre todos, recuerden ustedes que el filósofo alemán judío Walter Benjamin no va a los Estados Unidos porque no le atraía venir a América, se siente tan enraizado en Europa que se va a Francia. Y en Francia le toca la ocupación y va huyendo con su amigo Kessler, judío, húngaro, científico, pionero y desencantado luego del movimiento sionista, hitleriano, digo, perdón, miembro del Partido Comunista francés, espía tanto en la Alemania de Hitler a favor de la Unión Soviética como espía en la Guerra de España a favor de la República, especialmente del Frente Popular, un hombre encantador que se hizo muy amigo en un bar del cuñado de Franco, lo cual lo salvó de que lo hubieran fusilado, porque alegó inmediatamente de que su gran amigo Osuña, digo, el caso es que lo sacan de la cárcel porque el cuñado de Franco dice, es mi amigo, no, 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 y sale libre e inmediatamente a fugarse, ¿no? Porque si no lo van a agarrar y iba a ser el final. Bueno, Kessler le dice a Benjamin, vamos al sur, es decir, a buscar la protección de Vichy, y lo tienen. Tienen la protección de Vichy, llegan al Pirineo y piden un salvoconducto ya a la España de Franco, porque ya habían triunfado los nacionales. Pero tarda el salvoconducto. Kessler le había dado a Benjamin unas cápsulas de cianuro en caso de que les echaran el guante. Y una noche, viendo que no llegaba el salvoconducto del gobierno de Franco, se toman las cápsulas. Kessler, con un instinto vital enorme, sobrevive, las vomita, con lo cual no se muere. Pero Benjamin, con tendencia a la depresión, pues se las toma y le causan efecto y se muere. Y al día siguiente llega el salvoconducto de los ejércitos de Franco para que pasen con la condición de que se larguen inmediatamente a Inglaterra o a donde quieran. Y en efecto, Kessler cruza los Pirineos, llega a España, lo tratan bien y agarra un barquito, se va a Londres y de Londres se va a Estados Unidos, ¿no? Y así salvó la vida, ¿no? Acompañando a Benjamin, que sí murió pues con el cianuro. Tiempos, bueno, hay una película
que yo no sé, hay un problema de propiedad que impide la distribución de Louis Malle, que se llama La Combe Lucien, película que a mí me, ubicada en este tiempo de la ocupación, que a mí me la menciona Riding también, menciona todo Riding, realmente una labor de investigación periodística que no se siente en ningún momento pesada, a pesar de todos los nombres que maneja, que era prácticamente toda la gente que figuraba de alguna manera por importancia objetiva, y La Combe Lucien de Louis Malle, de aquella nueva ola francesa, con Truffaut, Godard, etcétera, que era alumno de jesuitas, con una formación jesuítica muy fuerte, y que hizo grandes películas, una que a mí me fascina, nunca me ha aburrido, que es un thriller por otro lado, Ascensor para el Cadalso, con Jean Moreau, donde aparece el jazzista Miles Davis, por cierto, y La Combe Lucien, bueno, también hizo otra, una de sus últimas, de un colegio de lasallistas, donde protegen a un niño judío y arriesgando la vida los hermanos, en fin, hasta que finalmente hacen lo posible por salvar a los niños, cuando los alemanes siguen la pista y ya están en el colegio prácticamente. La Combe Lucien es un joven en busca de identidad, porque no sabe por dónde, y luego recibe algo muy fuerte. Empieza a dudar de sí mismo, de qué es, de si la vida vale la pena, todos los cuestionamientos de un adolescente, más en tiempos de crisis. Y la Lucien, ya como colaboracionista, porque por una violencia con su hermano, porque él quería acompañarlo a la guerrilla, a la resistencia, y el hermano dice, estás muy chico y por protegerlo no se lo lleva. Y entonces esto le genera un gran resentimiento y se vuelve un colaboracionista nazi, absoluto, ¿verdad? Y despiadado y antisemita. Pero se enamora de una chava y la chava es judía. Y entonces la busca protegerla porque descubre esa otra cosa del corazón, de la intimidad. Y por ella está dispuesto a dar la vida. Pero por otro lado quiere recuperar la identidad que le ha dado ser un colaboracionista nazi. Es una gran película de Louis Malle que entra a estos temas tabú y de algún modo la película molestó bastante a los franceses, porque no pocos antecesores, parientes, ancestros, habían tenido situaciones así y así se volvieron colaboradores nazis, en mayor o en menor grado. El propio Petain era un caso. Petain era ateo, no era nada católico, pero hablaba de lo católico porque fue parte muy fuerte de la identidad francesa. Yo me acuerdo que era común que los curas en las homilías hablaran de Francia como la fille aînée de l'Église, la hija mayor de la iglesia, sin olvidar la figura tan importante para los franceses y para todo el mundo católico, como fue el famoso Monsieur Vincent, el señor Vicente, Vicente de Paul, que creó toda una red de hospitales de ayuda a los desprotegidos, a los que nada tenían, los vicentinos, pues los paules que dicen en Francia, los lazaristas más bien dicen, en España les llaman los paules, las hermanas de la caridad, porque era un hombre que incorporó a las mujeres a la vida pública, al trabajo, a la autonomía, etcétera. Una gran figura que marcó profundamente a Francia, sin contar la enorme cantidad de figuras sin las cuales la catolicidad francesa no se entendería. Yo creo que el apoyo, la fuerza que le dio al catolicismo, el catolicismo francés, desde el cardenal de Richelieu, con todas sus contradicciones, es también algo que había dejado una marca indeleble a Francia. Por eso Francia no fue protestante, no fue finalmente nunca hugonote y se conservó profundamente católica hasta ahora, que ya las iglesias están cerradas casi todas. Y en fin, pero así no fue durante mucho tiempo. Y los grandes escritores de fe católica, muy claramente en sus novelas, de los grandes autores franceses del siglo XX. En fin, lo importante es que este libro de Writing no solamente nos descubre
todo lo que fue la vida cotidiana en la Segunda Guerra Mundial, sino que estamos viviendo actualmente. Es decir, cuando las personas buscan identidad, ese punto central para intercomunicarnos, y todos esos vínculos se han ido rompiendo, ¿no? Se han ido disolviendo de alguna manera. Por eso me parece el libro fascinante. Es un libro, insisto, es muy largo, pero es muy ágil. Tiene esa fuerza del reportero, esa capacidad de persuadir, de meterte en el texto y la cantidad de anécdotas, muchas muy ocurrentes, que hablan y simbolizan mucha realidad de, de la época, ¿no? Eh, en fin, un gran reportaje. Además llama la atención, eso también distingue a un reportero, un gran reportero, de fijarse que es importante investigar, que es importante reportear y por tanto rescatar, pues, para la historia, ¿no? Que quede en blanco y negro, que sea finalmente publicado. Writing es tan fino que escribió el gran reportaje Vecinos Distantes, referente a México y a los Estados Unidos y a la complejísima relación, ¿verdad?, entre México y Estados Unidos. Pero si uno se para aquí a leer estos libros que uno abre y te envuelve y lo lees, cuando habla de Picasso, por ejemplo, cuando habla de las figuras que he mencionado hace un momento, eh, cuando habla lo que más se leía en la época, cuando todas estas cosas te atrapan, de hecho, de modo inmediato, ¿no? Y estamos hablando de un inglés que se crió en América Latina, que trabajó en New York mucho tiempo. En fin, ¿no? Es notable esa capacidad. Y luego descubrir a Otto Abetz, del que nadie habla. Y Otto Abetz era, de hecho, la máxima autoridad nazi en la Alemania del tiempo, y que sabía muy bien a quienes había que invitar, entre otros a Ernest Junger, que es otra figura realmente fascinante de la época. Y hablando de Ernest Junger, Junger escribió una novela que se llama Oibesville, que es el mundo de la sociedad global que él anticipa y gobernada regionalmente por figuras que tienen todo el control en una geopolítica del resto del universo. Es una novela tremenda. No es fácil de leer porque yo me acuerdo que un crítico francés, en el fondo esa rivalidad o ese desentendimiento que puede haber entre franceses y alemanes, que decía Ernest Junger o de la dificultad de ser alemán. De pronto es tan complejo Ernest Junger, es tan metafórico cuando hace, siendo miembro del ejército alemán, cuando hace una descripción de la tiranía hitleriana. ¿Cómo se llamaba la novela? Es una gran novela, no me olvida el nombre de... Es una novela que la publica y no se dan cuenta. El que sí se da cuenta es Goebbels, pero que se da cuenta también que Junger pues sigue siendo parte del ejército, que es un símbolo para muchos, que es una figura que viste bien a los nazis y que por tanto no le hacen nada, ¿no? No hacen nada contra él, ¿no? Y, y Junger vivió una vida social muy intensa en la Francia del tiempo, era amigo y admiraba mucho a muchas de las figuras intelectuales y artistas del tiempo. Bueno, finalmente, eh, alguien que respondía a instintos vitales. Desde que era muy jovencito, mostró su talante rebelde. Su padre era un notario, un conservador de la alta burguesía y burgués como todo notario. ¿Y qué hizo para retar a su padre? Se fue a la legión extranjera, ¿no? Y el padre, desesperado, movió todas sus influencias para que localizaran a su hijo. Le echaron la garra ya en Argelia, se lo devolvieron a la casa de papá, y allí luego se hizo nazi, en fin, ¿no? Una figura, gran novelista, vivió 103 o 104 años, se convirtió católico al final de su vida, en fin, una figura fascinante, pero novelista difícil de leer, ¿eh? Yo lo conocí por Huberto Batis,
que lo tenía en gran admiración, y me hizo leer el Tratado del Rebelde, en que, entre otras cosas, la tesis, ese es un ensayo. La tesis es, deja a los que gobiernan, déjalos solos. No los critiques, no hables de ellos, para que se maten entre ellos. No los peles. Esa es la tesis del Tratado del Rebelde. Si no los pelas, se van a estar mentando la madre el uno al otro. Y ahí se va a acabar ese régimen. Pero si los tomas en cuenta, los estás ayudando a que se conserven en el poder, etcétera, etcétera. Una figura de una inteligencia prodigiosa, con una gran atracción por la ciencia, un gran difusor también, que nos explicaba las cosas más abstractas de la ciencia de un modo muy atractivo, como nace en nuestro medio José Gordo, con una gran sensibilidad y una gran capacidad de comunicar. Una figura que fue protagónico en el ejército alemán y luego también en la resistencia frente a los paisanos, frente a los propios alemanes, y fue una figura, por tanto, que fue aplaudida, ¿no? Y no fue finalmente condenada al terminar la guerra. Pero el reportaje es un retrato vivo de una época que la gente está buscando identidad. ¿Y quién no está buscando identidad aquí y ahora? Los norteamericanos estaban muy sentados, muy conformes con su gobierno de gente práctica, de gente de negocios, de costo-beneficio, y miren cómo andan ahora. Y da miedo porque es una potencia fortísima, ¿no? Y temblando frente a China y tomando una actitud, como decía Kissinger, la, la, me- la mejor defensa en el fútbol es el ataque. Y es lo que están haciendo, pero pretendidamente procurando convertirse en amos del mundo, como si hubiera lugar para Napoleón actualmente. En fin, una situación muy compleja, y para mí esto hace que este reportaje tenga una relevancia muy particular en este tiempo, porque uno ve a Francia como la creadora en la revolución de los tiempos modernos, el pensamiento moderno, René Descartes, en fin, y sin embargo fue colaboracionista, una medida grande, durante la Segunda Guerra, durante la Segunda Guerra Mundial. Hay incluso un monumento cerca cerca de Le Bourget, en París, en que, en que los judíos recuerdan lo que sufrieron y el abandono que tuvieron. O sea, tuvieron, por un lado, el valor de mostrar, quizá dirá otro, pues también poca cortesía de, de hacerlo en, en pleno París, ¿no? Pero es que muchos padecieron muchísimo, muchísimo. ¿Quién defendió a Nemirovsky cuando se la llevaron al campo de exterminio? A Bersón no lo tocaron porque Bersón se había convertido al cristianismo, de lo cual dejó al catolicismo, de lo cual dejó constancia, y tuvo el enorme valor y la enorme dignidad de, cuando ya iba a hacerlo, de no pedir el bautismo católico, el bautismo cristiano, porque eso era traicionar a sus paisanos perseguidos. Él era premio Nobel, él estaba muy viejo, ya esperaba que se podía morir en cualquier momento, nadie lo iba a tocar, y entonces tiene el valor de no convertirse, digamos, oficialmente, para ser solidario con los judíos de Francia, el gran filósofo Henri Bergson. Pero todas aquellas situaciones se vivieron en aquel tiempo, en el que se vivieron en aquellos años. Años, insisto, de incertidumbre, de confusión. Y uno de los precursores fue el joven novelista Raymond Radiguet, cuando los valores que en principio se servirían ya no tenían significados mayores, ¿no? Y por eso la fiesta continuaba, a pesar de todo el horror que se estaba, que se estaba viviendo. Pero bueno, Samuel tiene la palabra, todos Sí, ustedes. muchas gracias, Paco. Pues magistral la exposición de hoy. Bueno, todas, obviamente, pero esta en particular ha sido muy rica. Pido disculpas por hablar demasiado, pero como vi que no habían tenido el libro,
dije, bueno, pues no me queda ahora de otra, pero en fin, perdón. No, magnífico, magnífico. Pues no sé si podemos abrir el micrófono, preguntas, comentarios, ideas que quieran compartir aquí en el seminario. Adelante, los escuchamos. Javier, adelante, claro que Sí. sí. Este, yo quisiera, Paco, hacerte una pregunta o pedirte que hables Sí. más de un punto. Recordé un artículo que escribiste para la revista de la universidad Ah, sobre este libro. ah, Este, y ahí habla también el autor Riding, de, del problema del juicio este, a posteriori de, de las personas si colaboraron o colaboraron, sí. colaboracionistas, etcétera. El problema que se plantea, que yo creo que hoy en día es un problema muy actual, porque tenemos lo de la cancelación social, ¿no? O sea, donde Ah, de repente a la gente se le juzga con criterios este, fuera de la época en la que vivieron eh, y sin tomar en cuenta que ellos, esas y otras personas, pues no sabían lo que iba a pasar, ¿no? ah, es verdad. Sí, es verdad. Es verdad. Y, híjole, sí, vivían en la más radical, de hecho, incertidumbre, porque uno deber hacer esfuerzo de pensar que uno es un ciudadano francés o un inmigrante en Francia y que uno está viendo, si tienes información, ¿no?, de que la fuerza de la izquierda radical es muy grande y que esto puede significar la exclusión, la marginación, la persecución de, de ti si eres cristiano, del cristianismo, etcétera. Por otro lado, también puedes tener la atracción del sovietismo, porque el sovietismo significaba, en teoría, todos sabemos que en la práctica no era así, el rechazo si tú formabas parte de una minoría, sea una minoría feminista o una minoría homosexual, etcétera. Que la Unión Soviética, de alguna forma, eso pensaban, te iba a proteger, pero no los nazis, donde aquello era perseguido, ¿no? Y era violentado. Todas estas cosas, incluso cuando puede haber una, una situación contradictoria entre tu pensamiento político per se y tu necesidad de salvar tu identidad propia y personal, son momentos muy difíciles de tomar una opción de alguna forma, ¿no? Eh, por otro lado, también, el fascismo te significaba la posibilidad de conservar tu identidad cultural frente a la Unión Soviética, que predicaba el fin de las patrias particulares. Eso era un atractivo, que tenía el Partido Comunista. Eh, Rusia renuncia a ser Rusia para convertirse en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como nacen los Estados Unidos, sin personalidad propia e identitaria. Estados Unidos es muy prosaico, estadounidense. Eso a muchos no les gusta porque eso no nos remite a algo concreto y que te identifica, ¿no? Es una abstracción, Estados Unidos. En el caso nuestro, aquí es México, no los Estados Unidos mexicanos, porque el origen fue muy diferente, absolutamente distinto también, ¿no? En fin, yo creo que esto, el no tener una opción que puedas defender abiertamente, todo es el sí, pero, no, sí, pero. eh, Podía ser ecologista y entonces te iban a escupir todos, los de un lado y los del otro. O te iban a llamar el joven cobarde, como la canción de Víctor Manuel, ¿no? El que no toma, finalmente el que no se define, el que no toma partido, ¿no? Y son momentos tremendos, tremendos.
tremendos. Yo me imagino a la Pierre, en primer lugar, el compromiso pues radicalmente cristiano que asume, y por otro lado, en su soledad, enfrentar que él mismo está muy lejos de lo que podría en su imaginario haber sido Vicente de Paul o haber sido una de las grandes figuras, ¿no?, del catolicismo francés, ¿no? Supongo que también tenía que morderle un poco la propia, la propia conciencia, ¿no? Es decir, luego estaba el general de Gaulle, que es muy claro. Yo tengo, mire, yo confieso que yo tengo una gran admiración por el general de Gaulle. El general de Gaulle, a nivel personal, tenía una hija mongólica a la que trató siempre muy bien, con un profundo cariño y que nunca negó tener una hija mongólica. El general de Gaulle y la esposa del general de Gaulle, alguna vez que ella la llamaron por una falta de tránsito y no dijo que era Madame de Gaulle y fue a pagar la multa. Cuando se dieron cuenta de quién era, señora, tranquilo, es mi idea. El general de Gaulle fue una figura admirable que haya sido muy drástico porque él se enfrentó al general Pétain, que era un héroe nacional, y a los del gobierno de Vichy, y al mismo tiempo fue un defensor y protector de los judíos franceses, viniendo de una de las familias más viejas de Francia. El general de Gaulle, católico, siempre fue fiel a la República Francesa en su defensa de la diversidad. Lo admiró Malraux, que como él dijo fue comunista cuando los comunistas necesitaban que él fuera comunista, pero que siempre fue un defensor de las causas de la izquierda, combatiente en China, combatiente en España, con la República, etcétera. Pero lo mismo lo admiraba Malraux, que lo admiraba el católico Moyac, que lo admiraba Gabriel Marcel, que lo respetaba Albert Camus, a pesar de las diferencias, etcétera. Pero que al mismo tiempo mantenía un sentido de una afirmación, ¿no?, de su tradición, de su ser francés, con lo que estaba totalmente identificado. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando Roger Vadim hizo la adaptación al cine y a la época actual de esa gran novela que es Las relaciones peligrosas. El general de Gaulle la prohibió que fuera al extranjero, pero no se la prohibió a los franceses. Tenían que enfrentar todo aquello que a él le repugnaba, porque era desde el punto de vista católico, él era muy tradicional. Había un dominico que iba todas las mañanas al inicio y lo primero que hacía era oír misa con su mujer. La película se prohibía al extranjero y esto es muy burgués porque el general decía que van a pensar de nosotros. Es hasta ridículo, es de risa loca. Pero prohibirse a los franceses nunca. Eso va en contra de uno de los logros de la República Francesa, ¿no? Entonces la película se podía ver en Francia, pero no la podías ver. Aquí tardó años en llegar al cine Regis, Las relaciones peligrosas, que es además una gran película, como viene de una gran novela, ¿no? En fin, esa, en fin, no sé, es una, a mí me alerta el libro por los miedos que tengo a un mundo que pierde el sentido de la complementación, del orden, de la posibilidad de la convivencia entre diferentes, etcétera. Pero cuando las cosas se popularizan, cuando las cosas pierden real significado, pues yo siento que el mundo está en peligro, ¿no? Sí, cuando las cosas dejan de significar a nivel vital, cuando dejamos de entender los unos a los otros y de respetar los unos a los otros, cuando las cosas se vulgarizan. Mira, tengo muchas ganas de ver, y si no es en Netflix, aunque me canso un poco yendo al cine, iré al cine a ver esta película Nuremberg, que retrata la figura de Goering. En el libro también por eso aparece Goering, que era un gran amante del arte.
un profundo amante del arte que tenía su colección, que robó cuanto cuadro pudo, porque los disfrutaba profundamente, porque le significaban profundamente, pero que era también tan arrogante, Goering, que él no se mató como Goebbels, él no se suicidó como Hitler, él no salió huyendo como Himmler, que era finalmente un criador de cerdos, y él va a dar la cara, y con toda su arrogancia, hablar, es un Eichmann, pero un Eichmann complejo, que se cuestionaba muchas cosas. Finalmente, después que arrogantemente dijo quién es y se autoexaltó, se dio un tiro para que no lo mataran los otros, para no sufrir esa otra humillación. Pero dicen los que han escrito sobre la película que uno acaba sintiendo hasta simpatía por Goethe. ¿Por qué? ¿Qué había en ese hombre de identitario tan poderoso que provoca de pronto como casi como una envidia y como una admiración? No lo sé, no lo sé. Pero que tal vez no entendí muy bien tu planteamiento, Javier, de lo que querías que hablara, pues. No, 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 me parece En fin, que tocas perfectamente el punto. eh, sí, De Gaulle fue una figura muy importante. Incluso otra cosa de Gaulle es que cuando, sobre todo los izquierdistas, eh, acaban con toda su posibilidad de dirigir el gobierno francés, de ser jefe de gobierno, el general de Gaulle se retira y deja a los políticos hacer su trabajo. Y dice además, cuando me llamen, regreso. Y así fue. Yo tendría 12 13 años, cuando me acuerdo los cambios de gobierno que hasta se olvida uno, porque iban y volvían y Francia no tenía un gobierno, no podía tener un gobierno, porque todos caían. Es un país parlamentario donde el presidente volvería a tener fuerza cuando regresa de gol a la política. Pero yo me acuerdo de los que fueron jefes de gobierno, que tenían poco que ver entre ellos. Flanlin, Pierre Mendès France, Antoine Pinet, Edgar Faure. Había todos tipos, socialdemócratas, eh, cristianodemócratas, liberales de derechas, izquierdistas como Guy Mollet. Había de todo. Y que caían, y caían, y caían. Y el franco se depreciaba y se depreciaba y se seguía depreciando. Y entonces piden a De Gaulle que regrese. Y De Gaulle regresa y no es un gorila, no es un tirano. Pero sin embargo, la figura de él es así el referente de la Francia que quería seguir viviendo. Yo me acuerdo en la televisión francesa, como terminaban los noticiarios, que salía él cuando él tenía algo que decir y decía Vive la France, Vive la République, y había como un papa, ¿no? Extendía los brazos y la gente quería a su papá, ¿no? Al general de Gaulle, que no creó un sistema policíaco, ni mucho menos, que desconfiaba de los ingleses, mucho. No quería ver común en aquel tiempo Unión Europea con Inglaterra presente, porque consideraba que Inglaterra era la intervención norteamericana apoderándose de Europa, con lo cual no estaba alejado de una realidad que vemos ahora, ¿no? Con los problemas con la OTAN y la llegada de Trump al gobierno de los Estados Unidos. Pero en fin, el general resistió el 68 y luego renuncia a él dándose cuenta que su tiempo había terminado. Eso tampoco es fácil, más cuando eres un general y cuentas con el ejército. Y de alguna forma procurando conservar a Argelia francesa, cuando se da cuenta que la cosa no va por ahí, lo asume. Eso que un hombre fuerte asuma que se había equivocado, tampoco es fácil. Habla de una calidad muy, muy alta. Y además tenía una cierta simpatía. Él tenía una simpatía por México que se notó muy claramente cuando López Mateos lo invitó y habló en el Zócalo y cayó muy bien realmente a la gente, ¿no? Era un hombre que mostraba interés, que mostraba simpatía, que
pero que para los franceses significó una última, una última alegría, un último punto de vinculación profunda, ¿no? Para ellos, ¿eh? En fin. Además, un comentario al margen de la película, yo ya la vi. Ah, Es una excelente película, ah, eh, con un nombre equivocado. Eh, ah, la película se debería llamar como se llama el libro que le dio origen, El psiquiatra de Goering, mira. que está basado en el libro que escribió un psiquiatra estadounidense Ajá, que estuvo trabajando con todos los primeros juicios de Nuremberg ajá, y escribió un libro sobre Goering. ah. Y es muy interesante. No, la tengo que ver. No, no les digo más porque entonces Claro, claro. les cuento el meollo del asunto. Pero Y en con realidad la película sí se debería llamar El psiquiatra de, el Nure- psiquiatra de de Goering. Goering. Hijo, Sí. no, pues tendré que verla. Por cierto, la semana que viene vamos a tener acompañándonos a Silvia Cherem por ese reportaje de ella. Es un reportaje de tesis, desde luego, queda muy claro que lo es. Pero hay que entender por qué se sostiene esa tesis, porque es por motivos que se pueden entender e incluso respetar. Yo creo que ahí tenemos que tener una discusión que entre todos, que yo quisiera que realmente hayan leído ese reportaje. Recuerden que el libro se intitula por nuestras libertades, y es toda una visión de lo que es Gaza, de lo que es lo que actualmente pasa en el Medio Oriente, y quizá muchos me criticarán por proponer esta obra, porque pueden denotar una gran simpatía, que desde luego no le tengo a Netanyahu, pero sí entiendo perfectamente bien, porque es importante respetar a los que hoy en día son, pues, buena parte de los israelíes, ¿no? Miren, solamente de pensar que acaba la guerra y regresar al lugar donde te expulsaron, donde te negaron los siglos de tu familia de haber vivido ahí, que te hayan expulsado como una vergüenza para Europa, cuando muchos de los grandes maestros de la música eran judíos, que eran europeos, y que eran más europeos que judíos. Volver a ver esa gente, cuando uno piensa que Víctor Frankl regresó a Viena y a la casa en la que vivía, donde la gente se había callado cuando se lo llevaron al campo de concentración. Bueno, todas esas cosas, pues me llevan a tener en principio, un respeto profundo. Cuando veo la historia de Amos Oz, el dolor de su mujer, porque siempre se sintió europeo, porque nunca se sintió a gusto en Israel, y tantos judíos que huyendo o por no resistir regresar a donde habían sido humillados, seguían manteniendo una vida europea. Los cafecitos, ¿no? La tertulia europea, ¿no? Todas estas cosas que conservaron, como si su tierra estuviera allá, y el sentir pues, que no nos querían allá. Y también la culpa de las Naciones Unidas, porque se se inventan la necesidad de un Estado de Israel. Pero en ese caso, ¿qué haces con los palestinos? Es muy delicado. Habían convivido siglos sin Estado ninguno. Incluso en la Universidad Hebrea existió antes que el Estado de Israel. Son preguntas que hay que hacerse. Y creo que todas estas cosas están muy vivas en el reportaje de Silvia Cherem. Por eso sí me encantaría que fuera mucho más seminario que clase tradicional, ¿no? Creo que estamos a tiempo, no es muy largo, y que podemos todos participar en la discusión la próxima semana. Samuel, hay que recordarle a Silvia, yo lo haré por mi parte también, que nos acompañe, porque ahí las Mando preguntas... yo la liga de Zoom y le recuerdo por correo, claro que ¡Ay, qué sí. bueno, qué bueno! Sí, además es una gente muy agradable, muy,
muy viva en su exposición. Y este libro se encuentra en librerías, pero se lo tenemos en PDF, entonces los podemos compartir también. Ah, qué bueno, qué bueno. Muy bien, pues ya son más de las 8. Nos despedimos, pues, ¿no? Sí, Paco, magnífico, muchas gracias. Buenas noches a Ustedes, todos. a ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches, Gracias. Hasta gracias. luego. Buenas Buenas noches y noches. muchas Descansen. gracias. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Gracias, Paco, que estés muy bien. Gracias por Espero todo. mejorarme, sí. Gracias. Muchas gracias, sí. Dos. Buenas noches, Paco.